Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta fecha dedicada a estudios esotéricos alfa y en la cual vamos a desarrollar un tema sumamente interesante que se titula el doble etérico o cuerpo causal. Nosotros en Legión Azul normalmente le hemos dado el nombre de cuerpo pránico o plano pránico. ¿De acuerdo? Como para referirnos al mundo de las energías que asisten o que acompañan al plano físico, o sea, a lo que en nuestra constitución septenaria común hemos llamado el heterofísico, que viene a ser el plano más denso, el plano del cuerpo físico o el plano físico. Pues por encima del plano físico estaría este plano al cual le vamos a dedicar un tiempo de explicaciones, de descripciones, etcétera, en el cual espero que me puedan ir acompañando. El primer cuadrito, Ernesto, agradecería que lo pongas, es para familiarizarnos con algo. Todavía no, yo te voy a indicar en el momento. Amigos, les hago una pregunta. A ver, voy a hacer preguntas diferentes a cada uno. ¿Ok? Katia, que me estás escuchando. Últimamente Katia está un poco viajera, ¿ok? Así que vamos a cogerla por ese lado. Katia, ¿tú, tú sabes, has escuchado hablar de un país llamado Finlandia? Katia, estás muteada. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y tú has estado en Finlandia, ¿verdad? No, Ah, no has estado en Finlandia, muy no, bien. Pero lamentablemente todavía. todavía. Pues, dicen que es la patria de Papá Noel, a lo mejor te encuentras con él por ahí. Katia, pero me acabas de decir que sí, que sabes que hay un país llamado Finlandia, yo también lo sé, ¿no? Tampoco yo he estado Ujú. por ahí, no he tenido la suerte de estar por esas tierras. Pero tanto tú como yo decimos que Finlandia existe. ¿Y en qué nos basamos para decir que Finlandia existe si ni tú ni yo hemos tenido la oportunidad de un contacto territorial, físico, aunque sea turístico en ese país? ¿Por qué estamos tan seguros de que existe? A lo mejor, pues, no existe. ¿Cómo responderías tú a eso? Por los datos que manejamos, los datos históricos, geográficos, Geográficos. Muy bien, ujú, perfecto. la información. Ujú. Y es una información en la cual creemos, ¿verdad? Creemos. Porque Sí. también yo podría hablar, no sé, pues de unos lagartos voladores, podría hablar de unas pulgas gigantes, etcétera, etcétera, pero pueden ser ideas, ¿no? Pero en realidad de ahí a que existan, muy probablemente no existe, pues nadie ha visto una pulga de 2,5 metros de tamaño. Entonces, su existencia es muy poco probable, por no decir imposible. Y sin embargo, en el caso de Finlandia, sí, tú y yo, que no hemos estado en Finlandia, creemos en ello, ¿verdad? Muy Ujú. bien. A ver, Rosita Petrovich, ¿tú alguna vez has visto un átomo? Un átomo, Sí. ¿Has logrado ver un átomo con tus ojos? ¿Has visto un átomo? un átomo. El átomo es la mínima partícula de la materia, Rosita. Claro, por eso me llamaba la atención que me pregunte que si he podido ver un átomo. Por eso, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Sí o no? No. Bueno, es algo tan pequeño, digamos, tan invisible que podría decir que no, pues. Correcto. Has utilizado la palabra perfecta. Es invisible. O sea, no. Ni tú ni yo hemos visto un átomo realmente. Ahora dicen que los científicos disponen de unos aparatos muy sofisticados que, si no me equivoco, le llaman ultramicroscopio electrónico. Ese es el nombre de estos aparatos, si es que no hay otro más moderno incluso, ¿no? Yo me he quedado con información, creo, de los años 90 o de los 2000.
Pero, y conforme avanza la ciencia, tal vez ya tiene otro nombre este aparato. Pero con esos aparatos dicen los científicos que logran observar los átomos, que son estas mínimas partículas de la materia tan chiquititas y tan pequeñas que prácticamente son, como Rosita ha dicho, invisibles al ojo humano. Pero el conocimiento científico nos habla del átomo como una de las partículas, no la más pequeña, pero la partícula básica de la materia, ¿verdad? Así se define un átomo desde el punto de vista científico. No la mínima, porque ya se ha descubierto. En el colegio a mí me enseñaron la mínima partícula de la materia es el átomo. Pero hoy en día ya se descubrió que no es la mínima, porque hay partículas subatómicas, incluso más pequeñitas que el átomo, ¿no? Pero vaya, digamos que el átomo siempre se nos dijo que es la mínima partícula, de la más pequeña o una de las más pequeñas de la materia. Y sin embargo, yo tuve que aceptar en el colegio, y seguramente tú, Rosita, y todos nosotros, este conocimiento, esta idea de que el átomo existe, que los átomos existen y que muchos átomos acumulados formarían una partícula de algo, de lo que sea, una partícula. Sería la formación de miles de átomos y que miles de partículas estarían formando un trozo de materia, de lo que sea. Así que fíjense ustedes que la mayoría de nosotros que no ha visto tampoco un átomo, creemos y aceptamos que los átomos existen, pero no los hemos visto. Y tal vez lleguemos a la tumba y tampoco a lo largo de toda nuestra vida vayamos a haber visto un átomo. Yo dudo que en lo que me resta de vida pueda haber un átomo. Ahora, claro, ustedes me dirán, pero Fernando, ya hay imágenes de un átomo, incluso han fotografiado, se puede ver en video y todo eso. Vaya que sí, pues sí, sí, sí. Mediante ese intermediario de un video, una película, una fotografía, que le logran tomar a un átomo, lo puedo visualizar de esa manera, ¿ok? Pero no de una vista directa, una visión directa. Bien, ahí tenemos dos casos, miren, el caso de Finlandia y el caso del átomo, de cosas que tenemos que aceptar su existencia aunque no la veamos, ¿ok? Y si yo le preguntara a Ivonne, eh, ¿qué color es el aire que respiramos? ¿Qué me responderías? ¿Qué color tiene el aire que respiramos? Estás muteada, Ivonne. Ya. Diría que no tiene color. No tiene color, es incoloro, entonces. Pero Sí. de pronto alguien, pues algún caprichoso se va a poner a discutirte, no, pero sí, que el aire que respiramos tiene un color, pero es incoloro, pero es un color que nosotros no percibimos y bla, 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 y bla, bla, bla. Y tú le dirás, pues sí, todo está muy interesante, pero es que para mí el aire no tiene un color, simplemente. Pero te ayuda a vivir, pero con el aire respiras y todos nosotros hacemos lo mismo. ¿A qué va mi cuento? Mi cuento va simplemente a esto, a que, resumiendo la idea, hay muchas cosas que no vemos, pero resultan evidentes por unos u otros motivos, resultan evidentes. Hay cosas que no podemos negar, porque eso que no perciben nuestros sentidos muchas veces se reflejan o repercuten en otros aspectos de nuestra propia vida. Un ¿De acuerdo? efecto sobre nosotros. Sí, exacto. Sí, Rosita, te escucho. Ah, lo que yo estaba pensando es que si bien nosotros no lo vemos, hay quienes suponen verlo. ¿Y quiénes son los poetas? Porque todo está en su imaginación y le dan valor a lo que ellos imaginan. Y tiene un valor, claro que sí. Y hay cosas que tienen una existencia absolutamente verificable, pero no por sí misma o de manera directa, sino de forma indirecta. Verificamos y comprobamos su existencia. Y también, como dice Rosita, hasta de un valor determinado, ¿no? Pues sí, eso es exactamente el cuerpo causal.
Quiero que se familiaricen con estos nombres. Aquello que nosotros hemos llamado siempre el cuerpo pránico como el segundo nivel empezando de abajo hacia arriba, por encima del cuerpo físico o el heterofísico. Siempre hemos dicho en Legión Azul y en las escuelas teosóficas generalmente, se habla también de un cuerpo o vehículo pránico, aludiendo al prana como la energía vital. ¿De acuerdo? Bien. Es a ese plano al cual nos vamos a referir, pero lo que quiero es que se familiaricen con estos nombres. Cada vez que hablemos de doble etérico, anótenlo por favor, doble etérico, que viene de éter, doble etérico. Ahí está en la Constitución septenaria. Muy bien. Doble etérico o doble pránico, le hemos dicho, ¿ok? Que viene a ser el cuerpo energético, de la energía. Energía que no necesariamente vemos ni conocemos, pero está ahí. Es evidente que lo tenemos, porque se dice que gracias a esa energía nosotros nos movemos. Si no existiera el cuerpo pránico, seríamos como estructuras absolutamente inertes. Tendríamos un cuerpo, pero no nos podríamos mover. Tendríamos un corazón, pero no latiría. ¿Entienden? Entonces, tendríamos un cerebro, pero no funciona. Solamente estaría ahí como un cadáver, ¿verdad? Agradecería, Ernesto, ahora que pongas una primera imagen. Una primera imagen que tiene como título El hombre y sus cuerpos. Si lo ubicas ahí, es una de las 3 imágenes creo que te he mandado. Esta imagen nos va a ayudar también a entender lo mismo, esta misma imagen, solo que en la perspectiva teosófica, ¿no? El esoterismo teosófico, lo expone, lo explica de esta manera. Imagínense que estuviéramos en una escuela, pues, teosófica o en la sociedad teosófica, y ellos van a explicarnos lo siguiente, de acuerdo a esta imagen. Es lo mismo prácticamente que este cuadro de la Constitución septenaria. Es prácticamente el mismo. No sé si lo tienes a mano, Ernesto. Es el Hola, disculpen, cuadrito que tuve que titula... salir porque se cayó ¿Aló? Ya, Mirko, está el bien, está suegro bien. de mi hermano. Ok, bienvenido de nuevo. Sí, Fernando, ¿tú quieres el primer cuadrito? Uno que titula El hombre y sus cuerpos. Ya. Es muy similar a el de la Constitución septenaria, pero quiero llevarlos a estas imágenes que ya no son tan legionarias, sino son más de la explicación y la presentación que hacen los mismos teósofos. ¿Ok? Ahí está. Si lo puedes agrandar ligeramente, sería buenísimo. Un poquito menos, que encaje todo ahí. Ya. Ok, ahí lo vemos, creo. Fíjense bien. Esta es la Constitución septenaria, simplemente la que han visto hace unos minutos, que Ernesto amablemente nos puso. Esto es un poco lo mismo, ¿ok? En la descripción teosófica. Aquí fíjense bien. Hay una pequeña diferencia en lo que nosotros hemos aprendido tradicionalmente. Primero empecemos de abajo hacia arriba, el físico denso. Eso vendría a ser el heterofísico o el cuerpo físico que nosotros identificamos. Por encima de él está el físico etéreo. Quiero decirles algo. Por ejemplo, la escuela, los estudios Rosacruces, ellos presentan como un solo plano compacto los primeros 2 de abajo. Para ellos es un solo plano, es decir, el físico denso junto con el físico etéreo. Por eso se dicen físico. Y también la sociedad teosófica los reconoce como un solo cuerpo compacto, que están muy unidos. ¿Ok? El día de hoy nosotros nos vamos a dedicar al estudio del que está con color celeste, que es el físico etéreo. Por eso les pedía que se familiaricen con este nombre. Ya probablemente no voy a mencionar mucho cuerpo pránico. Voy a hablar de doble etérico o físico etéreo, o también le voy a llamar cuerpo causal. ¿Causal por qué? Porque es como quien dice la causa que genera
la actividad y el movimiento del cuerpo denso, o sea, del cuerpo físico. ¿De acuerdo? Ahora, hay una relación con la imagen de la izquierda. Fijémonos nada más en las líneas celeste y roja, o sea, las dos inferiores que están ahí de la imagen. ¿Ok? Y están apuntando o están enlazando a una figura humana, a un perfil humano que está a la izquierda. ¿Ok? Entonces, el cuerpo físico está del mismo color que el físico denso, ¿de acuerdo? Un color casi rojito, casi rojito. Muy bien. Ese es el cuerpo denso, nuestros brazos, nuestros órganos internos, nuestra cabeza, nuestros pies, nuestras piernas, todo lo que podemos tocar y podemos sentir con nuestros sentidos, vamos a decirlo así, ¿no? Valga la redundancia. Y el cuerpo físico etéreo, que es de color celeste, está como rodeando, como ven, ¿no? Como un aura, está rodeando al cuerpo físico. Es ligeramente más extenso porque lo envuelve totalmente, lo envuelve. Es una forma gráfica, esto no es tan gráfico como en la imagen, pero ayuda mucho a entender dónde se ubica, cómo se ubica y en qué contorno está ubicado el cuerpo físico etéreo. Aquí, cuando se habla de físico etéreo, se asume que es invisible. Invisible para la mayoría, porque hay algunas excepciones, donde sí pueden visualizar, escúchenlo bien, sí se puede visualizar el cuerpo físico etéreo, pero quienes lo visualizan son personas que tienen cierta sensibilidad. Tampoco es que sea tan difícil visualizarlo. A lo mejor cualquiera de nosotros con cierta mínima práctica lo puede lograr. Claramente, si lo quieres visualizar, es mejor primero informarte con aquellos que ya lo han hecho, los videntes. Y te digo esto porque a veces algunos que pueden tener la sensibilidad pero nunca han intentado verlo, descubren su propia sensibilidad pero la confunden porque van a visualizar algo del astral también y lo van a confundir. Y no es bueno confundir el astral con el cuerpo etéreo o el cuerpo causal o el cuerpo pránico. Concretamente, los videntes, para irnos directamente a quienes ya tienen práctica en estas visualizaciones, los videntes logran observar este contorno, ¿ok? Esta especie de como un gas que rodea a la persona, no tanto una nube, porque generalmente me decían nube, pero la nube yo la imagino más densa, ¿verdad? Esto es algo muy tenue. Esto es algo que rodea el contorno de la persona, pero no es muy ancho ese contorno. Es ligeramente por encima del cuerpo físico. Los videntes nos dicen que es de un color plateado azulado, no tiene un color definido. Algunos lo definen como un plateado azulado, ¿no? O un azul un poco metálico, que no brilla tanto tampoco. Es sutilmente distinguible, sutilmente distinguible. Decía que cualquiera de nosotros con cierta práctica podría visualizarlo porque tiene que entrenar un poquito para eso. Se sugiere, por ejemplo, que para verlo en otra persona es mejor verlo en una persona que esté de espaldas, no de frente. Primero porque cuando haces este esfuerzo de visualización, la persona, si te está mirando y haces ese esfuerzo de visualización, hay algunos gestos que tú vas a producir y esa persona los puede malinterpretar. Va a decir, ¿por qué me está mirando de esa manera? Etcétera, 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 ¿no? Salvo que sea una persona que ya sepa lo que estás intentando hacer. No obstante, se sugiere que se haga esta visualización de una persona que está de espaldas y esté quieta, que no se esté moviendo demasiado, sea parado, sentado, etcétera, no importa tanto eso.
porque sí es igualmente visible. Entonces uno empieza a observar, si se fija con atención y se concentra en la observación, comienza a observar un cierto ligero halo de color azulino metálico alrededor de la persona. Eso, si lo logras ver, ese es el cuerpo o el plano físico etéreo. Eso es el doble etéreo o el cuerpo causal que tenemos todos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces es un poco, ¿no? Es relativo decir que para la mayoría es invisible. Nadie, o no nadie, sino casi nadie lo ve ni lo percibe. Pero los observadores acuciosos, los observadores entrenados, logran verlo de esa manera. Algunos videntes han dicho que esto tiene un color incluso violeta o violáceo, ¿no? que alude a algo que se parece al violeta. Pero son pocos los que afirman esto y no sé la verdad por qué lo ven de esa manera. Sin embargo, la mayor parte de los observadores y los que entrenan en esta observación coinciden en que es medio azul metálico, azul un poco ligeramente brilloso, no tampoco muy brilloso, sino opaca, un poco opaco, pero brilloso, pues más o menos por ahí debe ser. Ok, ¿por qué no lo vemos si está tan unido al cuerpo físico? ¿Por qué? La razón esotérica es la siguiente, que la composición del cuerpo o del plano físico etéreo o cuerpo causal sí tiene una composición física. ¡Oh, sorpresa! Es físico, pero es físico sutil. ¿Qué significa esto? Físico poco perceptible por los sentidos. Por eso es que como casi es imperceptible, casi, solemos decir que es invisible. Pero nunca tomemos como absoluta esa palabra de invisibilidad. Ya les acabo de explicar que la visión puede darse. Pero ahora, como es muy sutil, esta sutileza se debe a la velocidad en que se mueven sus átomos. Queda claro entonces que el físico etéreo también participa y tiene átomos, solamente que estos átomos se mueven a tal velocidad más elevada o mayor que los átomos del cuerpo denso físico. Y esta mayor velocidad, esta diferencia de velocidad en los átomos, hace que no lo veamos. Algo similar ocurre en el plano más físico, si quieren descender un poco, con los gases. Los gases también tienen composición atómica. Sin embargo, algunos gases son invisibles por nosotros o imperceptibles. Unos que son un poco más densos los vemos, pero otros no los logramos ver. Y eso es porque su composición atómica implica una mayor velocidad de estos átomos. Se mueven a mayor velocidad y a mayor velocidad de movimiento, menos visibilidad existe. Por lo tanto, los elementos que tienen una velocidad de sus átomos más lenta son mucho más visibles para nosotros, ¿no? Hasta llegar a los mismos cuerpos físicos o a las entidades físicas densas. Que, bueno, se puede decir cuya velocidad atómica permite que los podamos sin ningún problema observar y mirar. Los minerales, las plantas, los animales, los seres humanos, todos los que participamos de una composición y una expresión física que llamamos densa, ellos poseen átomos en un grado de velocidad más lento comparativamente con los átomos de los gases, que son cada vez poco a poco más invisibles, y mucho más con los átomos que componen el cuerpo físico etéreo, que lo vemos en imagen de color celeste. Ahora bien, ahí también hay una división, ya antes de cambiar de imagen, hay una división a la derecha que hace etapa humana de desarrollo, que lo ubica hasta el cuerpo causal, ¿no? Que estaría entre la parte mental, básicamente en la parte mental. Pero no voy a entrar mucho en detalle en eso porque me demoraría y el tiempo me va a superar. Así que lo dejamos por ahí de momento.
En algún rato podríamos en el futuro quizá entrar más en detalle, porque esta es la descripción de lo que es nuestra Constitución Centenaria en el estudio estricto, ortodoxo y tradicional de la sociedad teosófica o de la teosofía. Este es el planteamiento, el hombre y sus cuerpos. Muy bien. Ok, ya podemos quitar esa imagen, Ernesto, y mucho te agradecería que ya en el momento que te vuelvo a pedir las siguientes, las vas poniendo. A ver, ¿qué más vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente, que hay una subdivisión en el cuerpo, perdón, en el, digamos, en el mundo de los planos físicos, donde están integrados el cuerpo físico con el prana o el cuerpo causal. Si tomamos todo esto como un compacto, ahora sí, Ernesto, vamos al cuadro de color rojo que tienes por ahí. Ahí vamos a ver una diferenciación. ¿Ok? Esto es nuevo para ustedes, por lo tanto les pido que puedan anotarlo. ¿De acuerdo? De esto no hemos hablado mucho. ¿Qué es el mundo físico? Como dice en este título que está a la izquierda en vertical, mundo físico. Nosotros que ya estudiamos un poquito de esoterismo, tenemos que asumir que el mundo físico no es solo el cuerpo, sino es el cuerpo y sus energías, el cuerpo y sus éteres, ¿de acuerdo? Ya en el nivel en que estamos, ya tenemos que asumir eso. Fíjense que antes, cuando empezaban nuestros estudios, decíamos, el cuerpo físico, el mundo físico, solo es el heterofísico. No, ya tenemos que ir migrando, tenemos que ir cambiando esa concepción y de aquí en todos los estudios más profundos que hagamos, vamos a asumir que el mundo físico o el plano físico tiene estos dos componentes, que es el físico denso, pero también el físico etérico. ¿De acuerdo? Por eso todo lo que vemos en esta imagen es mundo físico. Y empezamos de abajo hacia arriba. ¿Ok? Fernando, perdón, tengo la impresión, es como que al cuadro de la Constitución Centenaria, ahora le estamos dando un zoom, ¿no? Le estamos viendo con una lupa. Nos hemos Y no aproximado solo eso, Ernesto, a sino que desmenuzar. estamos por el momento compactando los dos primeros planos inferiores como uno solo. Y es así como debemos acostumbrarnos para proseguir nuestros estudios esotéricos futuros. Tenemos que ir acostumbrándonos a asumirlo para los estudios más minuciosos, ¿ok? Que esto es un solo mundo, el mundo físico, solo que tiene una parte más densa y otra parte más sutil. Ven ahí, por ejemplo, empezamos a la inversa, del 7 al 1, o sea, de abajo hacia arriba, ¿ok? Obviamente en el número 7 lo que está más abajo es lo sólido, lo absolutamente sólido. Aquello que puedes tocar, aquello que puedes sentir, aquello que puedes medir, aquello que puedes distinguir en color, forma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es todo lo sólido. Luego viene lo líquido. Lo líquido ya es una ciertamente diferenciación con lo sólido. Nosotros sabemos distinguir perfectamente lo que es sólido de lo que es líquido. Pero aún el líquido, tú lo puedes medir, ¿cierto? Tú lo puedes pesar. El líquido incluso lo puedes caracterizar con un color determinado. ¿De acuerdo? Entonces todavía nuestros sentidos alcanzan a percibir eso con bastante detalle. Vamos al quinto, el último o el más elevado de la región física, que son los gases. Se habrán dado cuenta que estamos yendo de lo más denso hacia lo más sutil, ¿correcto? No olviden esa secuencia, no la olviden. Vamos de lo más denso hacia lo más sutil. Los gases, claramente ya tenemos algunas dificultades de percepción con nuestros sentidos. Algunos gases no los vemos. Por ejemplo, tú no ves el helio, tú no estás viendo el oxígeno. ¿Ok? Entonces, el hidrógeno no lo estás viendo. De manera entonces que hay ciertos gases que a lo mejor puedes observarlos, pero otros, y creo yo, si no me equivoco,
alguno más científico por ahí que me esté escuchando, a ver si me confirma esto. Creo que la mayoría de gases no los vemos, no los podemos ver. Y si cruzamos la línea negra y seguimos avanzando hacia arriba, vamos a entrar en la región etérica. Esto es lo que se llaman los éteres. Por eso es que a este plano, que nosotros siempre le hemos llamado el prana, también los ocultistas le llaman el doble etérico. O sea, doble porque es como del cuerpo físico hay un doble que es su éter, su región etérica. Y acá entonces entramos, fíjense qué interesante, en el número 4 que dice ahí, el más básico, todavía el que más se acerca a lo físico denso, ¿no? A la región física, el éter químico. Por encima del éter químico está el éter vital. A ver, amigos, acá nos detenemos en el número 3, éter vital, perdón, sí, éter vital. En sánscrito, prana significa vitalidad. Por eso es que no es tampoco equivocado que nosotros hayamos llamado a todo este plano cuerpo o expresión o vehículo pránico, porque ahí se ubica el prana, lo que es el éter vital que sirve para transmitir lo que comúnmente llamamos la vida a un cuerpo inerte. Ahí está el éter vital, que perfectamente podríamos cambiarle el nombre en el 3 y decirle éter pránico o prana simplemente. ¿Ok? Ahí está. Porque alguno me preguntará por curiosidad, ¿por qué le hemos llamado prana? Pues porque ahí dentro de esa subdivisión de 4 componentes que tiene la región etérica, hay uno que es el prana propiamente dicho, que es el cuerpo vital. Y ahí está, ahí lo hemos visto, es el éter vital o pránico. Luego en el número 2 está el más sutil, todavía vamos de lo más denso hacia lo más sutil, está el éter lumínico. ¿Ok? Esto juega con los contrastes de los átomos de luz. Los átomos de luz son muy veloces, sumamente veloces. Y eso tiene una relación también con la velocidad de la luz, que son los famosos 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad en que se desplaza en el mundo físico la luz. Pero la luz está compuesta por átomos de gran velocidad. ¿De acuerdo? Y finalmente el más alto es el éter reflector. Este éter es muy interesante porque este éter es el que refleja en el mundo físico lo más sutil que puede venir del cuerpo inmediato superior. ¿Cuál sería el cuerpo inmediato superior si pasamos el heterofísico y el pránico? ¿De cuál estamos hablando? Del cuerpo Astral. astral, que ese es ya otro plano bien diferenciado. En el éter reflector se van a recoger y se van a, como su nombre dice, se van a reflejar ya las cosas que vienen del astral. ¿Y qué cosas son las cosas que vienen del astral? Las emociones. ¿Las qué? Emociones. Ah, Las emociones. Y entonces, esto explica por qué ciertas emociones que experimentamos producen en nuestro plano físico algunas repercusiones. Por ejemplo, tú te emocionas, como dicen en México, se me pone la piel chinita, es decir, se me paran los pelitos y sufro como una reacción física. ¿Ok? También cuando me asusto. ¿Comprenden? Y también cuando me asusto, cuando me alegro, cuando me excito, etcétera, 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 hay reacciones físicas. Pero estas han sido provocadas en un plano más alejado que el mundo físico. Vienen de otro plano, que es el plano emocional. De pronto te sientes emocionalmente, tu pareja te traicionó. ¿Ok? Te sacó la vuelta. Entonces tú te sientes físicamente mal. Te sientes físicamente mal.
Tienes que hablar en público. Uy, no sé, como que algo te da en el estómago, tienes así cositas raras y quiero ir al baño porque de pronto me dan ganas de orinar. ¿Y eso por qué dirá? Oye, ¿qué tiene que ver que vas a hablar en público y te dan ganas de orinar justo en ese momento? Ah, por algo, por algo. Amigas, amigos, me estoy enamorando. Estoy enamorado, lo confieso. Y ustedes me dirán, Fernando, ¿qué te pasa? Eso de enamorarte no va contigo. Entonces, yo les diré, ay, chicos, es que siento, no sé, como pajaritos en el estómago. Peor todavía, miren, ¿y qué tienen que ver tus pajarracos en el estómago con que estés enamorado? Pues es difícil de explicar, como comprenderán. No es muy fácil de explicar, pero el hecho es que muchas experiencias emocionales, lo voy a poner en ese plano, también tienen una cierta repercusión en el cuerpo físico. ¿Ah? ¿Qué les parece? Tienen repercusión. Y esto lo vamos a profundizar dentro de un ratito, porque ahora quédense con la imagen de región etérica, es decir, el éter químico, el éter vital, el éter lumínico, el éter reflector. Estos cuatro son un perfecto convertidor y transformador. Acuérdense estos conceptos, estas palabras. Son como convertidores, son como, digamos, puentes entre el poderoso mundo astral, emocional, con el cuerpo físico. O sea, lo que hay en el cuadro son los tres más bajos. El cuerpo, o sea, totalmente físico. La región etérica es el puente a través del cual suben y bajan transmisiones entre lo emocional, psíquico incluso, con la parte física. Si no existiera el cuerpo pránico, si no existiera la región etérica, si no existiera el cuerpo causal, estaríamos completamente dislocados como seres humanos. No habría forma de cómo conectar los planos más elevados con el plano absoluta y totalmente físico. Seríamos un cadáver, simplemente, una estructura física, bioquímica, pero nada más. Todo lo demás que podemos decir que somos como seres humanos, más allá de un simple cuerpo físico, todo lo que implica el ser humano, es gracias a que este vínculo, este enlace, este eslabón con todo lo superior que tiene el ser humano, trabaja y opera. Me estoy refiriendo a la región etérica. Muy bien. Esto es entonces sumamente interesante, sumamente interesante. Ya puedes retirar la imagen, Ernesto, y ya prepara nada más la siguiente y la última en el momento que te indique. Hasta aquí, ¿hay algún comentario, alguna idea que quieran ustedes decir? Estos puntos que hemos subdividido en el cuadro rojo, ¿ok? Cada uno, escúchenlo bien, no quiero asustarlos, pero cada uno representa un estudio profundísimo. Puedes seguir profundizando en cada uno de ellos y te vas a maravillar, porque vas a encontrar que esto es una ciencia profunda y amplia y se sigue amplificando. Obviamente, no creo que todos estemos en la capacidad de conocimientos básicos, conocimientos previos para poder entender esta figura, ¿no? O asumir estos estudios. Todavía no estamos muy preparados. Requerimos mucho más estudio previo. Pero por ahora se los he presentado. Ahí están, ¿no? Estos éteres. El estudio de los éteres es profundo y amplio. Y obviamente solo los hemos mencionado de nombre aquí. Ok. Preguntas, comentarios, dudas breves, por favor, para poder continuar y ya no seguirme pasando el tiempo. Sí, Fernando, a mí me parece bien interesante verificar cómo continúa subdividiéndose, ¿no? O sea, es como si hubiéramos puesto una lupa en esta división Sí. ¿no? Y cómo la materia, a mí siempre en Legión Azul, yo recuerdo que siempre se nos ponía un ejemplo para entender la Constitución septenaria. Nos decían, imagínate una pared que va desde lo más negro
hasta lo más blanco arriba y todo en degradé. Tú no puedes decir de aquí a aquí es negro, de aquí a aquí es gris oscuro. No, o sea, no hay, porque todo está entrelazado, ¿no? Al final ese negro, de una forma que no percibimos, se transforma en blanco. Pero para efectos de estudio, uno lo dice, ah, esto es negro, esto es gris oscuro, esto es gris medio, gris claro y tal, ¿no? Y es lo mismo que se ve aquí, o sea, al haber puesto un zoom encima de la parte del cuerpo físico y el cuerpo pránico, uno ve ya con detalle ese degradé, esa interrelación. Y yo puedo entender también por qué arriba de los gases ya no vemos, es porque nuestros ojos, el rango ¿no? de captación de nuestros ojos físicos, no ve más, pero no quiere decir que no esté, están ahí todo el tiempo, ¿no? De forma más sutil. De ahí que cuando vienen algunos ejercicios, ¿no? Ya más por la línea mística de la visión periférica o de intentar ver al cielo, ¿no? Y uno ve como esos puntitos así, que sería como el prana, es, es jalarle un poquito la extensión a lo que nuestros ojos físicos normalmente pueden ver, ¿no? Y es muy interesante conocer poco a poco estos detalles, ¿no? Que van un poquito más allá dentro del plano físico. Tal cual, Ernesto, gracias por el comentario. Nos ayuda a entender también un poco con estos ejemplos, estas figuraciones, nos ayuda a entender. Estos matices que hay de intervalo entre plano y plano, quizá en nuestros estudios básicos e iniciales nos acostumbramos a pensar que cada plano es completamente diferente al otro, ¿no? Pero conforme vamos viendo, y como lo ha explicado Ernesto, vamos descubriendo que en los puntos límites o en las líneas límite entre uno y otro, la cosa se hace bastante, digamos, tiene muchos matices. Y hay una cosa de lo de abajo todavía que monta sobre lo de arriba y algo de lo de arriba que engancha con lo de abajo. Y esa lupa, como dice Ernesto, o ese zoom que nos permite ir agrandando lo que hay en esas zonas limítrofes, es asombroso. Es impresionante lo que se va descubriendo entre plano y plano. Rosita, te escuchamos. Yo creo que justamente el cuidado del cuerpo físico es tan importante, justamente para que el cuerpo pránico no se afecte, porque el cuerpo pránico viene a ser como un respaldo para el cuerpo físico, porque están tan relacionados uno con otro que lo que le pasa al uno le afecta al otro, indudablemente. Excelente tu intervención, Rosita, y te felicito. Es más, me quedo con una palabra clave que acabas de decir, un respaldo. Y es cierto, es verdad. El cuerpo físico, me ayuda mucho ese concepto que has dado, Rosita, en la explicación, es como un receptáculo, pero más que un receptáculo, un lugar donde termina todo, es que no termina todo. Hay como un efecto rebote, llega hasta el plano físico, respalda todo eso y vuelve de nuevo a elevarse. Yo no sé si así exactamente funcione tan mecánicamente, pero estoy seguro que digamos, este sistema de ida y de vuelta permanente que estamos viviendo en cada instante de nuestra vida, en cada instante, así sentados como estamos ahorita, está ocurriendo esta interacción entre lo más sutil de nosotros con lo más denso. Pero claro, entre lo más sutil y lo más denso hay universos enteros que van siendo cruzados, ¿verdad? Y transitados, ¿no? E incluso a mayores y menores y ultra inimaginables velocidades. Entonces, qué bueno, me alegra mucho tu intervención y la agradezco mucho, Rosita. Esto, Fernando, chiquitito, sé Sí, sí, que está sí. con el tiempo, pero me hace recordar también cuando se habla del doble etérico, ¿no? Dos cosas. Primero, que no hay que confundir el éter, que es uno de los elementos de la tabla periódica que la Así. ciencia conoce, con el éter del ocultismo. Que hay mucho que inclusive se habla de la materia que cubre el universo allá afuera, está lleno de éter y que los clarividentes, una vez lo hablamos en Legión,
lo ven así de una forma luminosa, gigantesca, ¿no? Como si todo estuviera lleno de vida y de éter. Ahora, me he recordado de cuando tú dijiste, se le llama doble etérico porque es como si fuera una silueta del ser humano igualita, pero de energía, que los espíritas creo le llaman perispíritu, ¿no? Y ahí explícase también cuando, por ejemplo, una persona es amputada, ¿no? Pierde el brazo físico, pero como el otro cuerpo etérico continúa ahí, él no se va, la persona todavía siente a veces la sensación, aunque ya no tiene el brazo, porque se lo han amputado, siente como comezón o siente como si el brazo estuviera ahí, es porque realmente la forma del brazo energético está ahí, ya el físico no está, ¿no? Una cosa así. Muy interesante lo que mencionas, Ernesto, y me permite hacerles un comentario. Miren bien, los videntes, los que logran visualizar este plano del, digamos, el doble etérico o el cuerpo causal, cuando se acercan a un recién nacido, miren qué curioso lo que les voy a contar. Cuando se acercan a un recién nacido, que imaginemos que está en su cuna, y ven al bebito, si lo ven desde la perspectiva del cuerpo causal o del cuerpo etéreo, y logran ver su éter, o sea, su cuerpo etéreo, no van a ver un cuerpo etéreo del tamaño de un bebito. ¿Saben qué miran? Miran el cuerpo etéreo de un adulto, o de una mujer o un hombre adulto. Lo miran ahí, aunque sobrepase la cuna. Lo miran ahí recostado. ¿Cómo es posible eso? Se refiere a lo siguiente, a que cuando viene al mundo, esto es por un tema que no voy a entrar en detalle porque es bien complejo explicarlo y requiere algunos conocimientos previos, resulta que cuando encarna un ser humano, hay todo un proceso complejísimo que implica esa encarnación para que llegue finalmente a tomar un cuerpo físico. Pero en ese proceso complejo hay un punto en donde las leyes kármicas determinan ya de antemano, antes que nazca como bebito o encarne en el cuerpo digamos, en el vientre de la madre incluso, ya el karma, las leyes kármicas han determinado las características físicas que va a tener en el futuro. Y ya el cuerpo causal o el cuerpo etérico recibe una orden superior de construir el cuerpo etérico y lo construye ya del tamaño que va a tener como adulto. Y frente a esa determinación que viene del cuerpo del plano pránico, el cuerpo físico obedece de inmediato, solo que por velocidad más lenta de sus átomos se va a tardar en llegar a cubrir todo ese espacio pránico. ¿Qué cosa es eso? El crecimiento físico. El que nace está llamado a crecer, nunca decrece, está llamado a crecer. Al año ya va a ser más grande. A los 5 años ya camina, corre, etcétera, etcétera, ya es más grande. A los 14 años es un adolescente y está cubriendo el espacio que le fue otorgado desde el momento en que fue concebido en el vientre de su madre, ya va ocupando casi el 70 o el 80% del espacio que se le ha dado prácticamente. Y cuando llega aproximadamente a la edad entre 20 años promedio, puede ser a los 18, puede ser a los 22, un poquito más, pongamos un promedio de 20 años, a los 20 años el hombre y la mujer ya alcanzan su estatura plena, definitiva. Y en ese punto ya han llegado prácticamente a cubrir completamente el espacio, digamos, la dimensión. Quizá al hablar de espacio estoy poniendo una palabra muy física. La dimensión que le ha sido otorgada desde mucho tiempo antes, desde el plano pránico o el plano causal. Ocupa ya su
su cuerpo causal, lo ocupa por completo. ¿Pero cuánto ha tardado? Ha tardado 20 años. Y ya su cuerpo estaba 20 años antes creado. Imagínense, ya estaba creado su cuerpo pránico, su dimensión pránica ya estaba dada. Es Y como un esto mapa. explica, sí, exacto. Y esto explica muchas cosas. ¿Por qué la inestabilidad a veces de un niño o de un adolescente? ¿Por qué se siente el adolescente como que todavía no es? Que el niño siente y el adolescente que todavía no es. Y eso tiene muchas implicancias anímicas y psicológicas, porque está en un proceso de formación, pero no solamente de formación y de transformación física, sino también está a la espera en esa ansiedad, la ansiedad que genera esa espera, particularmente en la pubertad, en el adolescente, que se hace más aguda, porque se está acercando, pero todavía no llega, ¿no? Entonces eso se refleja mucho en la parte emocional, incluso en la parte física. A veces les da acné a los chicos, a veces tienen reacciones violentas, a veces tienen formas de expresarse un poco raras, un poco sorprendentes para los adultos, etc. Pero todo eso responde a un efecto, a una relación de causa y efecto en relación a su plano causal. ¿Ok? Y entonces, esto también hace que el vidente pueda visualizar con mayor facilidad el aura o el doble etérico de un niño. Y mucha gente ha creído que es porque el niño todavía es inocente. No, no tiene mucho que ver con eso. Con lo que sí tiene que ver es que el espacio o la dimensión de su plano pránico es mucho más grande que su cuerpo físico. Por lo tanto, se le puede ver mejor. En cambio, cuando ya es adulto, prácticamente ya ha ocupado todo el espacio y solamente queda un ligero filito alrededor de nosotros, con lo cual el trabajo de visualización del vidente es más difícil, es un poquito más exigido, ¿no? Requiere más atención, más observación. En fin, bueno, es un detalle que quería decirles que también viene un poco con relación a estos datos esotéricos. El último cuadro, si puedes, Ernesto, por favor, me ayudaría mucho. Miren, ¿para qué existe el cuerpo astral, el cuerpo pránico? Simplemente lo resumo de esta manera y rápido. Les dije hace un rato que es un eslabón entre el plano astral y el plano, incluso los subplanos superiores, como el mental, por ejemplo, y que deben repercutir en el cuerpo físico. Este cuadro, si lo puedes aumentar un poquito sin que se distorsione mucho, Creo que no al consigo. máximo posible. A ver, dame un instante si Ya, consigo. está bien. La Está voy bien, a perfecto. bajar. Miren, allá a la derecha van a ver un cuerpo físico, ¿de acuerdo? Físico, humano físico. Y luego van a ver la parte del centro, donde está la parte, donde está el cuerpo, como quien dice, pránico, o lo que alude al cuerpo pránico. Y a la izquierda van a ver de dónde viene eso. ¿Mm? ¿De dónde viene algo que en el cuerpo físico vamos a identificarlo como el cerebro, a la derecha, y el sistema nervioso ahí abajito? Todas estas imágenes se las vamos a mandar por WhatsApp, por si acaso. ¿Ok? Para que las examinen con cuidado después. Miren, empezaré por la derecha, el cerebro. El cerebro obviamente es un órgano físico, ¿de acuerdo? Que tiene determinadas funciones. Y una de sus funciones del cerebro es materializar, entre comillas, o recepcionar los pensamientos. ¿Ok? ¿De dónde vienen los pensamientos? Vienen del cuerpo mental, del plano mental. ¿De acuerdo? Entonces ahora hagamos la en retroceso, o de inicio, como quieran verlo. Las cosas que se producen en el cuerpo mental, esta circulina de color amarillo, está todo lo que se produce en el cuerpo mental en términos de ideas, ideales, que se traducen como pensamientos, van a llegar directo gracias al doble etérico que está al medio. El doble etérico facilita y viabiliza que todo lo que sea
del cuerpo mental, en el mundo de los pensamientos, llegue directamente, pero no a cualquier parte del cuerpo físico, sino lleguen directo al cerebro. Nuevamente vemos acá al doble etérico como un puente, como un graduador, como un convertidor. Pero después voy a entrar en ese detalle final. Y luego más abajo vemos, miren, a la derecha, sistema nervioso. Ahí está representado en ese cuerpo humano, el sistema nervioso. ¿Alguien se ha preguntado para qué sirve el sistema nervioso? Bueno, desde la perspectiva esotérica, esta es su función. Recepcionar, ¿ok?, todo lo que viene de las emociones y los deseos. Y como verán, en el cuerpo humano de la derecha, el sistema nervioso, y lo sabemos todo, está extendido por todo nuestro cuerpo. A diferencia del cerebro, que solamente está en la parte encefálica, o sea, en la cabeza, el sistema nervioso está extendido en todo nuestro cuerpo. ¿Y qué hace el sistema nervioso? Por intermedio del doble etérico, o sea, del prana, transmite emociones y deseos que vienen del plano astral. Todo lo que viene del plano del cuerpo o el vehículo astral, o sea, todo lo emocional, se transmite a través del doble etérico y llega al cuerpo humano y se refleja y actúa en el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Así que este es un poco dos de las más importantes funciones del doble etérico en relación a los pensamientos que vienen del cuerpo mental, incluso más alto, por lo tanto más fuerte, más veloz y más automático incluso que lo que podrían ser nuestras reacciones nerviosas, que de por sí ya son rápidas. Imagínense la velocidad del plano mental. Entonces, así como en el sistema nervioso, también se refleja lo que son las emociones y los deseos. Y el cuerpo astral, que se originan, perdón, en el cuerpo astral. Y en resumen, y acá ya paro mi cuento, mi parte de mi cuento, ¿ok? El cuerpo astral es un perfecto intermediario, es un convertidor, pero también es un transformador. ¿Qué significa esto? ¿Por qué transformador? ¿Por qué no simplemente refleja lo mismo de los pensamientos? No, lo que producimos como pensamientos van a ser graduados y calibrados por el doble etérico para que encajen en el momento, o sea, en el tiempo, en las condiciones necesarias y adecuadas para un órgano físico. Lo adapta, lo transforma, lo adecúa para que un cuerpo humano a través del cerebro pueda utilizar esos pensamientos y aplicar esos pensamientos de acuerdo a lo que su voluntad desee. Si viniera directo del cuerpo mental, como quizá en algún momento creímos, ¿no? Todas las ideas que se originan en nuestro plano mental pasan directo y se reflejan en el cerebro. Si eso ocurriera, amigos míos, estallaría nuestro cerebro. Estallaría. Gracias al plano pránico o al doble etérico, esto se va filtrando y se va dosificando de una manera mágica y maravillosa y enormemente sabia, llega al cerebro, ya con otra codificación, para que pueda ser utilizada de acuerdo a los intereses de la persona. Y lo mismo ocurre con las emociones. Si del cuerpo astral, o sea, del plano emocional, pasara directo al sistema nervioso, nuestro sistema nervioso explotaría. Es demasiada carga atómica. Entonces, probablemente explotaríamos nosotros. Y entonces es el cuerpo pránico o el doble etéreo el que dosifica, filtra, adecúa y prepara para que esto entre en el sistema nervioso y se adecúe y nos dé todos los beneficios que con el actuar del sistema nervioso nos puede dar dentro de nuestra anatomía física. Esto, amigos, es lo que se llama
en la teosofía la anatomía esotérica. Esto, si lo ve un médico, tal vez un científico investigador puede encontrar muchas relaciones, aunque va a ignorar otras cosas y tal vez no le dé tanta importancia, porque su formación científica viene, ¿no?, inspirada por otro lado. Pero esto es una realidad dentro de lo que se ha llamado una anatomía esotérica, que tiene muchísimos otros aspectos que no es el caso mencionar en este punto. Con esto, entonces, amigos, termino. Lo que yo quería Ah, preguntar un algo. ratito, Rosita, un ratito. Voy a terminar primero. Con Ya. esto ya termino. Con esta frase termino. Incluso en el proceso de la recepción de la energía solar, esto es muy importante, el prana también interviene en la captación de todo lo que el sol nos transmite. Más allá del cuerpo mental y el cuerpo astral que como individuos tenemos, hay otras energías cósmicas que nosotros los seres humanos a las cuales estamos expuestos. Pero gracias, esas energías cósmicas son increíblemente poderosas. Pueden ser letales para nosotros, pero igualmente pueden ser asombrosamente beneficiosas. ¿Quién determina eso? ¿Quién permite que esas fuerzas cósmicas inmensas a las cuales hasta estamos expuestos en la naturaleza se moldeen, se dosifiquen, se aplaquen y sean buenas y positivas para un ser humano? Eso lo hace el doble etérico. Eso lo hace el plano pránico, que nosotros normalmente llamamos, ¿no?, en Legión Azul. Si no hubiera eso, probablemente no sobreviviríamos ni 7 minutos después de haber nacido, porque todo colapsaría en nuestro cuerpo físico. Todo colapsaría. Los investigadores esotéricos dicen solamente sobreviviría un cuerpo humano 7 minutos, no más, porque todo empezaría a colapsar. ¿Por qué? Por el influjo de las fuerzas cósmicas y del mismo sol, de la irradiación solar. Porque eso es lo que a nivel planeta Tierra representaría, por ejemplo, la capa de ozono, que es la que permite paralelamente, ¿no?, hacer una función similar para que las formas de vida mínimas que están sobre la superficie de la Tierra puedan vivir. La capa de ozono, siendo tan delgadita, ¡oh, qué sorpresa!, ¿no? También parece ser muy sutil por ser tan delgadita. Es inmensamente importante y determinante para la vida sobre la superficie de la Tierra, que finalmente es una vida que se transmite en efectos físicos. Ok, sí, Rosita, ahora sí te escucho. Y entramos ya en breves comentarios. Bueno, en realidad ya has avanzado mucho en aclarar lo que tenía algo de inquietud, pero de todas maneras, una aclaración con respecto eh, que todo en realidad pasa del cuerpo pránico al cuerpo astral y luego mental, pero cuando todo esto llega al cuerpo físico, muchas veces ya el cuerpo pránico no ha podido hacer mucho, ya no ha podido, digamos, metafóricamente haciendo una imagen de colador, y de todas maneras pasa todas esas cosas negativas al cuerpo físico y ahí se enferma el cuerpo físico. No, Rosita, no es exactamente así. Justamente el trabajo o la labor de filtro y graduador o de transformación o convertidor que cumple el doble etérico o el plano pránico es beneficioso para el cuerpo humano. Ahora, ¿por qué se enferma el cuerpo humano? Eso ya no implica mucho al prana. El prana ha cumplido su misión de darle una estabilidad, un equilibrio y una salud al cuerpo humano. Es la decisión humana, la voluntad humana, la que al tomar malas decisiones muchas veces nos enfermamos mediante un sistema equivocado de alimentación, exageramos,
o minimizamos la alimentación, nos metemos cosas, etcétera, etcétera. Y muchas veces también no ejercitamos suficientemente el cuerpo, cosas que pueden ser causas diferentes de enfermedades. Pero ahí, digamos, hasta ese punto de ida, no de vuelta todavía, que obviamente una enfermedad también se va a reflejar en el plano pránico, en el plano etérico, pero eso va a ser de regreso, más bien. ¿Ok? Pero de ida, en circuito de ida, el cuerpo pránico ha hecho todo lo mejor que puede para el plano físico. Le ha dado todo, le ha permitido todo, le ha entregado todo. Ahora es la voluntad humana la que generalmente es la causa de las enfermedades. Generalmente, ¿ok? Hay un margen, sí entiendo, por ejemplo, enfermedades hereditarias y casos de enfermedades, por ejemplo, congénitas o de defectos físicos, que eso ya, más que al doble etérico, habría que buscar la causa en el karma de esa persona, porque esa persona ya nace de esa manera. Ya, Quiero mamita. decirles que cuando el doble etérico trabaja y hace toda esta transformación, esta adaptación, esta conversión para el cuerpo humano, se la prepara al cuerpo físico, ¿saben cómo se opera esto? ¿Saben cómo lo hace? ¿Y quiénes lo hacen? Los ángeles. Los que Los ángeles, o sea, estos seres, digamos, superiores a la condición humana, ellos son los que construyen, como en un laboratorio, van construyendo de acuerdo a las ordenanzas que vienen de un plano superior, que son los indicadores kármicos. Que llaman de Entonces, Deva. el indicador kármico le dice, incluye este mal congénito, porque ese es su karma. Entonces los ángeles no pueden modificar eso, tienen que adaptar y adaptar el filtro y adaptar el conversor para que llegue al cuerpo físico de esa manera que el karma ha determinado. Pero los obreros que trabajan en esto son seres muy inteligentes, muy superiores, extraordinariamente elevados, que se les identifica como ni más ni menos los ángeles. Bueno, y acá termino todo mi rollo esotérico. Un ratito, por favor, aclárame esto de que has mencionado como que las enfermedades solamente provienen, digamos, de, de, de cómo se producen, digamos, en una De forma las digestiva. decisiones personales. Pero yo creo que más que nada también es de lo que se crea en la mente. Pero por eso, pues, Rosita, estoy diciendo que no solamente la persona es la única responsable, el cuerpo físico o la voluntad humana no es escúchame bien, no es la única responsable. Hay otras situaciones y otras causas que también determinan que ese cuerpo físico ya tenga una enfermedad congénita o nazca con un defecto físico. Los ángeles que operan en el doble etérico reciben esa orden de planos superiores porque son condiciones kármicas que por algún motivo de vidas pasadas ese espíritu va a tener que sobrellevar desde el momento en que nace. No es una falla del doble etérico. El doble etérico ha dejado filtrar esa cosa fea o esa cosa desagradable, que no es fea ni desagradable en sí, sino lo que, como habría que entenderlo, es como el desafío y el reto que debe superar ese ser humano a lo largo de su vida, porque es una manera de equilibrar y compensar su karma de vidas anteriores. Fernando, Sí, ¿qué tal? Yo creo que está genial toda la explicación. Lo que creo que se está refiriendo Rosita, un poco para poder darle un contexto más ampliado a esto, no tanto al filtro del doble etérico que de alguna manera permite o no que se desarrollen estas enfermedades congénitas, sino a los impactos mentales o emocionales que en el presente podemos experimentar
hablo de situaciones bastante de mucha complejidad, ¿no? Que cuando uno no tiene el trabajo, el trabajo disciplinado, ni el conocimiento previo de cómo procesar ese impacto negativo mental o ese impacto negativo emocional, eso va bajando y se va manifestando físicamente en el cuerpo físico. Eso es un poco lo que creo que estaba refiriéndose Rosita, ¿no? O sea, sin reemplazar lo que has dicho, simplemente complementando. Estoy completamente de acuerdo, Johnny. Gracias por la aclaración y el enfoque ampliado. Es correcto, estoy de acuerdo con eso. Hay un impacto, pero la manera como va a manejar la persona ese impacto o va a enfrentar ese impacto o va a vivir con ese o varios impactos de ese tipo en diferentes momentos de su vida, es lo que también va a determinar, como sabemos todos, un karma, sea positivo o negativo. En otras palabras, todas esas situaciones que nosotros enfrentamos en vida, ¿ok? Que pueden tener estos orígenes que acabo de explicar, tan complejos y tan de largo aliento y de tanta distancia, vamos a decir así, pues son situaciones que todos vivimos de alguna manera. Pero también tiene mucho que ver los prejuicios que se van generando en la misma persona a través de pensamientos limitantes. Por ejemplo, si yo soy racista y de pronto nací de color de piel oscura o negro, voy a sentirme inferior a otros. Pero eso se ve a un prejuicio que viene también de los pensamientos. Me dirás, pero eso viene de los pensamientos y lo ha dejado filtrar el cuerpo etéreo. Sí, lo ha dejado filtrar probablemente para que tú aprendas a vivir con ese reto de ser racista y superar esa situación. Y superarla. Porque, ¿cuál va a ser la consecuencia posterior? El karma que a partir de ese momento y viviendo con esas condiciones vas a tener que generar para una vida futura y condiciones futuras. Es un karma que se arrastra. Incluso un prejuicio es una forma de pensamiento. Y esa forma de pensamiento te puede limitar o también te puede hacer superar y vencer, transformar esa limitación en algo absolutamente beneficioso y positivo. Es kármico, finalmente es karma, todo es karma. Bien, si no hay otro comentario, entonces vamos a proseguir inmediatamente con una segunda parte que está a cargo de nuestro querido amigo Ernesto. Ernesto, te dejo con la palabra. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Creo que es interesante. Voy a hacer dos acotaciones porque se relacionan directamente con lo que voy a explicar ahora y con lo que viene al final. Un poco para alinear y conectar esta Ernesto, si primera. gustas, puedes sacar el cuadro. No, ahorita lo voy a usar Ah, brevemente y perfecto, ya. correcto. Quiero solamente dar una levísima estirada o entrada al tema del cuerpo causal. ¿Por qué se llama cuerpo causal? Porque en el doble etéreo, en este campo energético del ser humano, reside el cuerpo causal. Causal es la causa, ¿no? El motivo, la razón. Nosotros entendemos que hay causa y consecuencia. Entonces, veámoslo así, en estos átomos etéricos sutiles que residen en el doble etérico, se van juntando todas las causas, experiencias, actitudes buenas o malas que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cierto? Ahí se acumulan. Cuando nosotros desencarnamos, vamos perdiendo nuestro cuerpo físico, astral, mental, bueno. Pero ese cuerpo causal, esas experiencias se guardan y se mantienen para ir pasando a las próximas encarnaciones. Cuando vamos a encarnar de nuevo y vamos formando nuestros cuerpos, nuevamente recogemos este cuerpo causal, estos átomos etéricos que guardan esta memoria. ¿Por qué? Porque al formar nuestro nuevo cuerpo, que como Fernando bien lo explicó, es el mapa, ¿no? De lo que seremos, así como al bebé se le ve ya con un doble etérico, un cuerpo energético ya del adulto formado. Este cuerpo etérico, este mapa tiene que reflejar el cuerpo que nosotros necesitamos para vivir nuestras experiencias.
de la mejor manera. Claro que los ángeles, o también conocidos llamados devas, lo hacen con el mayor amor y dedicación. Nosotros tenemos que tener un cuerpo necesario a nuestras experiencias. Entonces, si en supongamos, tomando el ejemplo que Fernando dio, si es que hemos acumulado experiencias de violencia, hemos maltratado, hemos sido pues una persona que, no sé, qué sé yo, voy a dar un ejemplo. Era muy malvado y le cortaba la mano a otras personas en la época de la esclavitud, ¿no? Y era racista y era todo. Acumuló memorias y un karma negativo. A la hora de nacer y formar el cuerpo, viene el karma y viene nuevamente el cuerpo causal a entrar en esta ecuación y dice, no, esta persona tiene que nacer, ¿no? Producto de sus experiencias negativas pasadas, la causa, ¿no? Entre esto, él va a nacer con el brazo atrofiado o va a nacer con esas deformidades en las que no tienen bracito, no sé si han visto. Es una forma de compensación kármica, producto del cuerpo causal. El cuerpo causal guarda todas las experiencias para nuestras futuras vidas. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez la persona naciendo con ese defecto aprende, evoluciona y concientiza que no debía haber hecho eso. Entonces, es importante, sí, tener buenas experiencias, buenas actitudes, porque todo se almacena en este cuerpo causal, ¿no? En este cuerpo de las causas, que serán nuestras causas para nuestros futuros cuerpos, nuestras futuras encarnaciones, nuestras futuras experiencias. De ahí que se llama cuerpo causal. Ahora, yendo al punto del que Rosita dijo, y ahí eso lo explico al final también mejor, para no pasarme mucho, que tengo poco tiempo. El doble etérico intenta hacer lo mejor para que nuestro cuerpo físico funcione. Sin embargo, tendremos enfermedades de dos tipos. Aquellas que vienen justamente por el karma, por nuestras experiencias pasadas almacenadas en este cuerpo causal, ¿no? Y otras por el diario ejercicio de pensamientos descontrolados, emociones mal densas, pesadas, también por ahí viene. Entonces tenemos de los dos tipos, ¿no? Ahora sí. Yo tengo esta imagen también, la voy a cerrar. Necesitaba explicar un poquito esto porque esto se conecta para entender justamente la importancia de lo que Rosita decía, ¿no? Y por qué el doble etérico es importante y por qué es importante vigilar nuestros pasos en el día a día. Voy a compartir esto aquí. El doble etérico parte 2 le puse porque es apenas una continuación de lo que Fernando dijo, ¿no? Y que muy bien nos lo ha expuesto. Entonces, he usado inclusive algunas imágenes porque son pocas cosas ya que tengo para decir. Una de ellas es las funciones de los 4 éteres del doble etérico que Fernando ya explicó, ¿no? Como vemos en la imagen, viene desde el más denso, el químico, después sube al vital, después al lumínico y al reflector. ¿De qué se encarga el éter químico principalmente? De la absorción, asimilación de los alimentos, ¿no? Y de la excreción. Esa es un poco su función. El que sube un poquito más es el éter vital, un poco más sutil. ¿De qué él se encarga? Él se encarga en el ser humano, está relacionado a las funciones sexuales y reproductivas en el cuerpo físico. Un poco que va por ahí, por eso la cuestión de la vitalidad, ¿no? Y la reproducción. Subimos un poco más y el éter lumínico, ¿a qué se dedica? Está relacionado con el proceso de generación y circulación de la sangre en el cuerpo físico. En las plantas está relacionado a la generación de la savia. Por eso es curioso que las plantas solo producen savia al obtener luz solar, ¿no? A obtener la energía del prana, producen la savia. Ernesto, ¿y por qué la sangre? No sé si recuerdan que en alguna idea eje anterior llegué a comentar, creo que fue en un abanico azul, hablé sobre la sangre y cómo la sangre es el vehículo físico que resguarda el ego, vamos a decir así, ¿no? La personalidad y la vitalidad, ¿no? Del ser humano. Es por eso que este éter lumínico es la que se encarga de que la sangre a través de la circulación lleve la personalidad, lleve la fuerza, lleve la intención a todo
nuestro existir. Ya el más sutil, que es el éter reflector, se llama justamente así. ¿Por qué? Porque él refleja, si bien como Fernando ya le explicó, los planos más sutiles y todo, apenas hago esta acotación. Reflector, ¿por qué? En el plano mental también tiene 7 subcuerpos. El más denso de ellos es eh, el que se conecta, el que transmite los pensamientos a este éter reflector. Justamente en esta imagen, voy a poner la imagen, pero no voy a explicar. Esta imagen chiquita aquí que Fernando había puesto en mayor hace pocos instantes. A ver si lo tengo aquí. No, lo tengo aquí, lo voy a poner aquí. Esto tiene que ver con esto. ¿Por qué? Como Fernando dijo, ¿no? El doble etérico o etéreo, él es un transmisor. Hay que entender que si no tuviéramos el doble etéreo, no podríamos pensar, no podríamos sentir. Nuestro cuerpo sería apenas un cuerpo biológico, ¿no? Y nada más. ¿De dónde vienen los pensamientos de nuestro cerebro? No, ellos vienen del cuerpo mental. ¿De dónde vienen las emociones, sentimientos y sensaciones que uno tiene en el cuerpo? Ellos no vienen del cuerpo físico en sí, ellos vienen del astral. Entonces, el doble etérico es ese transmisor que va al sistema nervioso. Quien hace el link, vamos a decir, el enlace entre el cuerpo mental y nuestro cerebro es ese último éter, el superior, el éter reflector. Por eso se le dice reflector, porque él refleja los pensamientos que vienen del plano mental. Por eso es que Fernando había explicado, ¿no? Es el cuerpo, el doble etérico, él filtra, él organiza, él baja a veces la intensidad de estos cuerpos tan poderosos y a veces desorganizados que tenemos para que podamos tener una existencia coherente. Si no, pues explotaríamos, nos enloqueceríamos con tantas emociones y con tantos pensamientos e ideas, imágenes que poseemos en esos otros planos superiores, ¿no? Voy a cerrar. Llegué a compartir esa imagen. Uy, perdón, estaba hablando con esta imagen aquí y me olvidé de compartir. Esa es la imagen en mayor, ¿no? De cómo el doble etéreo, en este caso el doble etéreo tiene ese último éter que les dije, el reflector, que trae del cuerpo mental, ¿no? Refleja el último escalón del cuerpo mental, el más denso, y lo trae al cerebro. Bueno, volveré a la diapositiva. Voy a compartirla aquí. A ver, se me mueve un poco y ya. Ahora sí, ya volvimos, ¿no? Entonces, por ello la importancia, en este caso, de tener siempre buenos pensamientos, buenas actitudes para que podamos reflejarlas mejor en nuestro cuerpo físico. Hay una cosa interesante. Nosotros, hablando de esta cuestión de los éteres, sabemos que pasamos mucho más tiempo en otros planos que en el plano físico. ¿Cómo? Durmiendo. Creo que ya lo entendemos un poco por dónde va la cosa, por la cuestión del viaje astral, del desdoblamiento, del sueño, ¿no? Pasamos 8 horas del día en promedio durmiendo. Ahora, entendemos que durante el sueño es para que nuestro cuerpo físico se recomponga, se llene de energías, descanse y todo, pero nuestro verdadero yo, nuestro yo sutil, ¿no? Él no necesita descanso. Nosotros, esa otra parte está siempre activa, pero no puede nuestro cuerpo físico descansar si esa nuestra esencia, o nuestro ego, o nuestro yo sutil, como querramos llamarlo, si está dentro del cuerpo físico, no podemos dejar al cuerpo físico descansar. Por eso es que tenemos que desconectarnos todas las noches y dejarlo en una especie de reposo para que el cuerpo ahí descanse solo. Y nos vamos a tener actividad en otros planos de conciencia, que es el plano astral, que es el inmediatamente más sutil. En ese caso uno dice, bueno, ¿será que, voy a pasar al siguiente, ¿será que nosotros nos desconectamos del cuerpo físico? No. Nuestra actividad se va a un plano más sutil, dejamos nuestro cuerpo ahí descansando, pero hay dos cosas. El que une nuestra esencia sutil con el cuerpo es este hilo que se ve en el dibujo, ¿no? En la imagen, llamado el cordón de plata, formado de naturaleza etérea, y es él el que nos mantiene con el cuerpo vivo, pero en descanso y en reposo en cuanto tenemos actividad en los viajes astrales.
¿no? Y en los sueños y en todo esto. Interesante el detalle, vuelvo a la anterior. Cuando el cuerpo sutil sale al viaje astral, se lleva, por decir así, ¿no? Sale en actividad los dos, el número 1 y el número 2. Los dos éteres más sutiles se van, ¿no? Al viaje astral. Pero los dos éteres, el vital y el químico, que son el número 3 y 4, que está ahí en la pantalla, ellos son los que se quedan en resguardo de mantener las actividades del cuerpo en funcionamiento. Respirar, circular bueno, respirar, las células funcionando, la sangre andando, todas aquellas funciones vitales, pero en reposo se quedan con los dos éteres inferiores, para que el cuerpo no muera, ¿no? Y nos mantenemos unidos por el cordón de plata. Ahora, voy al siguiente punto, porque ya tengo poco tiempo. Hablamos del doble etérico en la vida cotidiana. ¿Cómo es que se puede entender, ¿no? que existe? Fernando hizo la pregunta al inicio. ¿Te has ido a Finlandia? No, pero sabes que existe. Sí. ¿Has visto un átomo? No, pero sabes que existe. Sí. Una de tal vez de las experiencias que puede existir para entender que existe es una bien cotidiana. Cuando uno se duerme encima del brazo, se duerme con la pierna en mala posición y de repente uno se despierta y ya no lo siente, ¿no? Dice, uy, se lo toca y realmente a veces uno se golpea y no lo siente. Pero después, al rato, ya cuando uno se empieza a mover, a frotar, empieza a sentir esas picaditas, ¿no? Y es porque ya Fernando lo ha explicado bien, yo le di un toque hace poco a ustedes cuando les mostré esa imagen, esa misma imagen. ¿Qué dijimos? En la cuestión del cuerpo astral, emociones, sensaciones, deseos, y también las sensaciones son las que llegan al cuerpo a través del doble etérico, ¿no? Y ellas pasan a los nervios, al sistema nervioso. Si bien el cuerpo mental pasa por el doble etérico y se va al cerebro, lo restante pasa por el doble etérico y se va al sistema nervioso que está en todo el cuerpo. Nosotros, dice el esoterismo, poseemos, o sea, nuestras moléculas, nuestros átomos del cuerpo físico son átomos, pero dentro de ellas, así flotando, hay otros átomos que son átomos etéricos. Cuando la persona corta esos flujos eléctricos al dormirse todo chueco en mala posición, es como que corta ese flujo de energía, ese flujo de sangre, ese flujo de todo, y ahí ese átomo se desprende uno del otro, momentáneamente, ¿no? Se separan. Y dicen que cuando el clarividente lo ve que la persona está echada como si tuviera 3 brazos, ¿no? El brazo del doble etérico por un lado y el brazo físico aquí. Es por eso que uno se despierta y están separados. Claro que solo ve al brazo físico y se lo toca y no hay sensación, porque la sensación no viene del cuerpo, la sensación viene del plano astral. Esa es una demostración clara. Y cuando al rato empieza uno a generar el movimiento y a producir que nuevamente los circuitos de nuestro cuerpo se vuelvan a funcionar, siente picazón. Y esa picazón son los millones de átomos etéricos volviendo a entrar en el átomo físico, en el átomo de la carne, ¿no? Entonces, esa reconexión entre nuestro doble etérico y nuestro físico es lo que nos da esa sensación media eléctrica, de incómodo. Y esa es una de las formas en que se ve, igual con el uso de la anestesia, que cuando se coloca tienen sustancias justamente que pueden producir esta disociación, ¿no? Entre un estado de alteración entre el cuerpo y el doble etérico. Yo a veces pienso con este ejemplo así, no sé si sea, pero es una cosa mía que la comparto, que a veces cuando se le dice las bebidas espirituosas o el alcohol en general, ¿no? Que es siempre poco recomendado para las personas que siguen una vida muy saludable, una vida de evolución. ¿Es por qué? Porque produce estados alterados de conciencia. El alcohol tiene la capacidad de disociar a veces nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico de otros cuerpos sutiles. Por eso la persona entra en delirios, entra en locuras,
ahí me pongo a pensar, ¿no será que a veces, salvando las distancias, una anestesia sea como el alcohol? Lo que para nosotros es el alcohol, que después no nos acordamos de nada cuando una persona se emborracha, como sucede en la anestesia, ¿no? Sucede de la misma forma. Entonces, ah, entonces sucede de esa misma manera, ¿no? Bueno, ahora hablo de prana, respiración y reiki. ¿Qué es lo que sucede? Hicimos justo el ejercicio al inicio de la reunión de la respiración. ¿Por qué es tan importante cuidar? Porque en algún momento, no sé quién lo comentó, la importancia de cuidar de nuestro cuerpo físico. El ambiente, las moléculas de aire están cargadas de energía solar, ¿no? De prana que conocemos. Cuando nos alimentamos de ella, el doble etérico es como una batería. Es una batería que recibe, transforma, administra y coloca sobre nuestro cuerpo esta energía que está en el ambiente. Entonces tenemos que correctamente cargarla a través de ejercicios respiratorios correctos, ¿no? Y hacerlo con cierta frecuencia. Uno dirá, pero Ernesto, nosotros respiramos todos los días sin parar desde que nacemos. Sí, pero muchas veces no respiramos correctamente o no lo hacemos con esa intensidad y esa ciclicidad. Por eso el ejercicio de cualquier desarrollo espiritual comienza con la respiración. La correcta respiración. Parar 2 minutos, 5 minutos todos los días, sentarse donde estemos. Respirar, segurar, expulsar. Es un proceso, si lo pudiéramos ver con ojos clarividentes, increíble de respiración, desintoxicación y expulsión de las toxinas. Por eso empieza la respiración. A veces hay personas que están muy cargadas de prana y hay otras que están más con poco prana en su doble etérico, que ya lo dije, es como una batería. Entonces hay personas que se acercan y pueden hacer solo con su presencia, al estar cerca de una persona enferma, ¿no? O necesitada, el doble etérico va a absorber, va a jalar de donde sea de las personas que están saludables. Por eso es que es importante cuando vayamos a visitar a personas enfermas que vayamos con nuestra mejor actitud, con nuestra mejor carga emocional, mental, energética. ¿Por qué? Porque queriendo o no, involuntariamente la persona que esté enferma va a absorber de nosotros. Pero si nosotros vamos con malestares, con pesares, podemos terminar transmitiéndole una energía pesada, porque el doble etérico, al ser una batería, va a jalar, va a absorber, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la vida práctica, estos cuidados ya un poquito más sutiles, así como cuidamos del cuerpo, de la alimentación, de ejercicios regulares, veamos cómo ya le encontramos ciertas aplicaciones prácticas al cuidado de este doble etérico, a través de la respiración, de buenos pensamientos, buenas emociones y sobre todo que podemos curar con nuestra presencia, con nuestras palabras, con nuestra energía a los que están ahí, ¿no? A los que tal vez necesitan. O sea, es real, estamos viendo aquí la realidad de lo que decimos en las expresiones. Ay, esa persona está llena de energía, llega aquí e ilumina el ambiente. Es eso. La explicación esotérica es lo que estamos viendo aquí, bueno, un pelito nomás, ¿no? Porque es mucho más profundo, pero de eso se trata, de ese intercambio energético, ¿no? Ahora, para finalizar, ya me quedan unos pocos minutos, la batalla del doble etérico con los otros cuerpos. ¿Qué sucede? Hemos visto que el doble etérico, de por sí, como una batería, como el mapa que va a permitir nuestro desarrollo, como la herramienta que es, está siempre luchando, y aquí voy a lo que Rosita dijo, por eso hice esta explicación inicial. Él siempre está luchando por mantener nuestro cuerpo en las mejores condiciones, saludable, respirando, funcionando, se encarga de todas las funciones para que nuestro cuerpo físico ande bien, pero siempre está en lucha con los otros dos cuerpos. El cuerpo mental muchas veces desorganizados, pensamientos pesados, pesimistas, lleno de preocupaciones, sin haberle dado nunca alguna organización mínima. Y también con el cuerpo astral, lleno de emociones indomables, lleno de malos hábitos, porque cultivar emociones negativas o positivas es una cuestión de hábitos, sí,
¿no? Uno se acostumbra a siempre ver lo negro de las cosas o lo blanco de las cosas. Entonces, esta falta de entrenamiento de estos cuerpos sutiles siempre están en esa lucha con el doble etéreo, ¿no? Y es ahí donde, a pesar que nuestro cuerpo causal, el mapa con el que nacemos, pueda así traernos enfermedades congénitas, cosas que se nos van a presentar, que nosotros cargamos por karma de otras vidas, ¿sí? Somos personas físicas, evolución, que vamos a traer siempre, ir arrastrando un poco de cosas para nuestras experiencias. También está el otro lado, que digo, ¿no? El lado de, por, ahí que viene la palabra de Fernando, por la falta de voluntad, por nuestras decisiones erradas, por no entrenar nuestra mente y nuestras emociones, además de lo que ya traemos de karma pasado, le vamos creando más problemas a nuestro cuerpo. De ahí que la recomendación siempre sea: entrenemos nuestra mente. ¿Cómo? Organicemos nuestros pensamientos, hagamos meditación, hagamos esto, hagamos el otro. Hemos recibido muchas herramientas legionarias cuando hemos hablado sobre... Mirko dio una exposición interesante hace un año atrás, creo que era sobre todos los pensamientos, los falsos pensamientos, creo ya me voy a acordar después, pero toda aquella serie de pensamientos pesimistas y miedos absurdos que cargamos y que no necesariamente son verdad. Hemos hablado muchas veces sobre habilidades sociales, sobre inteligencia emocional, sobre cómo organizar nuestra mente. Entonces, tenemos herramientas por ese lado y las podemos repasar cuando queramos. Y por el otro lado, por el cuerpo pránico, está la buena alimentación, por el cuerpo astral, la buena alimentación, ciertos ejercicios de antes de dormir, por ejemplo, de hacer, sean oraciones, sean meditaciones, sea organizar nuestras emociones, que tenemos el cuadro de virtudes y valores que nos permite entender muy bien cómo cada virtud, cada valor puede ser entendida, analizada, trabajada. Entonces, todo eso va a colaborar ¿a qué? A que esas herramientas que son el cuerpo mental, el cuerpo astral y el doble etérico, en vez de estar peleando, entren en una sintonía. Por último, termino con lo siguiente. A pesar de todo lo que hemos explicado, nosotros no somos nuestro cuerpo mental. Nosotros no somos nuestro cuerpo astral. Y tampoco somos nuestro cuerpo pránico o doble etérico, como lo hemos aprendido a llamar hoy. Ellos son herramientas que se nos han dado y a cada ser humano le es dado para que podamos desarrollar nuestra conciencia en estos planos de existencia. Entonces no nos identifiquemos, no es bueno, recomienda la ciencia, el conocimiento trascendente, decir, yo soy mi mente, yo soy lo que pienso, yo soy lo que siento. No, por el contrario, esas son herramientas que podemos cultivar, que podemos organizar, que podemos, como un caballo, domarlo, para que sirvan al propósito de nuestra evolución. Entonces, cuando la persona dice, pero yo soy iracundo, yo soy así, no es que eres así, es que has dejado que tus emociones, sin control, sin entrenamiento, las has dejado ir, pero tú tienes el poder de entrenarlos y poco a poco hacerlos más organizados y equilibrados. Igual tu mente con sus pensamientos locos, hay como entrenarlos. Entonces creo, y con esto cierro, creo que queda el entendimiento tal vez de la parte que me tocó exponer, que nosotros tenemos estas herramientas, que podemos entrenarlas, que tenemos el doble etérico y que es la conexión con nuestros planos sutiles y podemos cuidarlo para que no esté en desequilibrio con los otros planos, y que sobre todo podemos y debemos aplicar un poquito a cada día, si se puede, las herramientas que se nos están dando. Fernando, acabo porque ya estamos casi en el tiempo. Era solo eso. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Excelente la explicación. Complementó muchísimo y algunos cabitos sueltos que dejaron de la primera parte, pues los has podido comentar bien. Si alguno tiene, podemos dar unos 2 minutos más, pero en 2 minutos y muy breve, ¿alguien tiene algún comentario o algo que añadir? Ivonne. Sí, es algo chiquito, pero no quería pasar de largo porque es el tema.
mi cuñado, el papá de Omar, le cortaron la pierna, ¿no? Y le comenzaba a doler la pierna que no tenía, ¿no? Yo ya sabía eso de las energías, ¿no? Y Omar también. Y y no había cómo decirle, toma esto para que te pase el dolor, porque, bueno, Omar le decía que esa era la pastilla para que le pase el dolor, la pastilla imaginaria, ¿no? Ese es un caso. Y otro caso que me ha pasado 2 veces en la vida, no sé si a ustedes, pero a mí sí, tanto era el sueño que tenía que levantarme para trabajar y tanto era el sueño que varias veces yo pensé que ya me había levantado y además tenía frío y dije, me voy a abrigar, esa es una, me voy a abrigar, ¿no? Y entonces yo me he visto que la frazada me la he puesto así, ¿no? Y ya estoy abrigada y seguía con frío y yo veo y no estaba abrigada, pero yo me he visto mi brazo agarrando la frazada, o sea, mi brazo lo he visto haciendo así. Y cuando veo y ya despierto, digo, no me habría abrigado. Entonces, esto puede ser eso, jóvenes. ¿Es eso? Lo que yo creía que mi brazo estaba así tapando y no estaba tapando nada y mi brazo seguía ahí. ¿Es lo mismo o es sueño? Yo, pueden Ernesto, ser varias cosas. Yo creo que pueden ser varias cosas. Mucha gente ha dicho que, por ejemplo, en un estado de viaje astral o de semi-muerte se ve a sí mismo en la cama, ¿no? Yo no sé si tú te has visto ahí echada moviendo tu mano o tú has sentido tu mano moverse. ¿Por qué? No, mi Porque mano echada, pero he visto mi mano así, yo lo he visto. podría tal vez ser, porque a mí me ha pasado algo casi igual. Cuando era chico me daba mucho sueño y me levantaba, nos levantábamos muy temprano y yo juro, hasta hoy nos reímos, que yo ya me había levantado, ya había ido a comprar pan, había Sí, regresado, me yo ya había me había echado un cambiado ratito más a dormir y ahí mi mamá me despierta y me dice, hijo, ve a comprar el pan. Y dije, pero ya fui, ya vine y me he echado un ratito más. Y me dijo, no, pero yo juraba y juro hasta hoy que yo ya había tenido la sensación. En mi caso, creo que puede ser un estado de semisueño mezclado bueno, con parte del sueño y las imágenes diarias de haberme ido a comprar, ¿no? Pero es un estado de semisueño. Creo que ese estado de semisueño es bien interesante porque ahí es donde suceden experiencias como las que relatas. Ese es un estado y ahí que está, y termino aquí, quiero recoger un poco lo que había mencionado. Habíamos dicho que el cuerpo físico se queda, ¿no? En ese estado de reposo, pero hay dos éteres que están con toda nuestra parte sutil en el plano astral, pero en el estado de semisueño es un momento medio en que estás con un piecito aquí y un piecito allá, ¿no? Entonces, en ese momento parece que hay un cierto tipo de que tú puedes ver una conciencia del mundo físico, pero tú todavía estás en el plano sutil, igual que le pasa a las personas que tienen parálisis del sueño, ¿no? Que el cuerpo no se les mueve y se asustan, pero en ese momento ven presencias y cosas. Dice la ciencia moderna que eso de ahí son solamente visiones. Pero creo yo que en ese momento la persona tiene el cuerpo físico como una momia porque está desactivado, pero la conciencia ha vuelto por un momento, pero como estás con la visión sutil, vamos a decir, tú puedes ver presencias. Y eso es lo que a las personas que no conocen se asustan muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, y ¿no? no era. Sí. eso va a Ya. merecer toda una reunión, creo, hablar Ay, sí, de estos por favor. casos y estas situaciones, a ver qué explicaciones les podemos encontrar basados también en lo esotérico. Rosita, Sí, Fernando, yo quiero sugerirte que lo extiendas media hora más el programa, porque en realidad el último tramo que ha tenido Ernesto lo ha hecho muy a la carrera, ya con lo último por lo menos, pensando que ya es el tiempo que ya tiene que cerrar, que ya se va a terminar. Y yo creo que con media hora más, si siempre hemos terminado un poco todavía más tarde, solamente sería hasta las 9. Pero para poderlo hacer así, descansadamente, explicando bien o tratando al profesor justamente de decir en realidad lo que quiere.
Ok, Ese es mi... Rosita, recojo tu pedido y a lo mejor, quizá en la próxima reunión, podemos extender un rato más. Normalmente tenemos que respetar los horarios de 2 horas y media, porque aunque parezca mentira, pero estamos acá, ya veo la hora y estamos ya 2 horas y media, un poquito más. Es que Entonces, sí, entiendo, Rosita. Por eso justamente, por eso, Rosita, inclusive teníamos 10 minutos de descanso, ¿no? sí. Para tomar un té, qué sé yo. Pero ahora todo es a la carrera por terminar justo a las 2 horas y media. Por Bueno, eso, Rosita, recogiendo tu sugerencia, vamos a tratar de extender, no podemos extender más de 2 horas y media, ya es lo pactado, pero sí lo que, para que puedas sentirte un poco más satisfecha en todo caso, si los demás están un poco de acuerdo, podemos tomar un tiempo de la próxima reunión del sábado para extender esta temática un poquito más. ¿Ok? Podemos tomar, por decir, unos 20 o 30 minutos más, el tiempo que tú pides, para poder seguir hablando de esta temática. Pero sería interesante que también ustedes traigan preguntas, que ustedes también planteen cosas, porque no se trata de que solamente el orientador se pare acá y explique. Ustedes tienen que participar no solamente haciendo preguntas, sino trayendo experiencias y concretizando. Por ejemplo, Rosita, si te parece muy acelerado, no es que esté acelerado, se ha dicho todo lo que se tiene que decir. Ahora, tú tienes la oportunidad de volver a escuchar la grabación. Escucha la grabación de nuevo. Y si tienes algunas dudas, algunas cosas que no has entendido bien, anótalas, porque la próxima reunión, en esos 15, 20 minutos, o incluso puede ser hasta 30 minutos, si ya tú traes tus preguntas concretas, eso significa que has escuchado la grabación de nuevo, has visto esa segunda parte de Ernesto, y si te han quedado todavía dudas, ahí ya dices, yo tengo tal duda, duda número 1, duda número 2, o quisiera que se expanda o se vuelva a explicar esta parte. Pero ustedes también, no se trata de sentarse y decir, a ver, repite lo que hiciste en la clase pasada o en la reunión pasada. No, ustedes participen, porque ahorita yo te preguntaría, ¿qué parte quieres tú que se extienda? Entonces, ahí viene pues que ustedes tienen también que interactuar y tienen que decir, esta parte me interesa, este aspecto que se dijo, pero como en este momento, por ejemplo, no lo tienes muy claro en tu cabeza, pues entonces vuelves a escuchar la reunión grabada, que a partir de mañana seguramente Ernesto ya la coloca, y eso nos ayuda a hacer más viable y más rápida y más nutritiva también estas reuniones. No hay Inclusive, problema en extenderlas, no hay problema. Eso inclusive, puede ser, Fernando, disculpa, sí, eso puede ser, como dices, en la próxima reunión, o sea, tú dices, hay que preguntar, pero hay que preguntar y se terminó la hora. Pero si extendemos, como tú dices, la próxima, un poco más de este tema, entonces, y además el tema ya se dio, ya tenemos las preguntas. Si el tema no se da, no, venimos como así un poquito, ¿no? Hay Pero una si ya se opción. dio, tenemos las preguntas, pero ya no hay tiempo y podría ser en la siguiente clase, como dices, ¿no? Hay una opción, Ivonne. Si es que Ah, 2, 3 de ustedes se ponen de acuerdo y tienen tiempo en la semana, por eso ejemplo, dijimos, pues. si esa segunda parte, no, pero esa parte, eso ya no sería el próximo sábado. Aparte. Aparte, Ujú. sí, exacto. Aparte se puede hacer. Si Ah, 3 de qué bien. ustedes se ponen de acuerdo y Ernesto coinciden con los tiempos, en la semana se Ujú. puede pactar una reunión, una extensión, que no es de asistencia obligatoria para todos, simplemente es una Ya. extensión del tema. Pero eso en todo caso pueden coordinarlo con el mismo Ernesto para que Ernesto vea si también tiene tiempo y él puede hacer una extensión de estos temas. ¿Ok? Claro, sí, Y eso es cuestión ideal. de coordinarlo en la semana. ¿Ok? Ya ah, sabes, Ernesto, que sí, sí, creo así, dos cositas. Uno, que si intentaremos dar, creo yo, eso lo vamos a ver después, intentaremos dar la información principal dentro del tiempo, ¿no? Ahora, ujú, no todo el mundo puede quedarse siempre una media hora más, unos 20 minutos, entonces, y ya por lo menos para las personas que ya tienen su horario ya marcado, Sí, por ya eso. ya se pueden retirar, ¿no? Y ver la grabación después, qué sé yo, no hay problema. Otra cosa es,
las dudas que vayan surgiendo del tema, por ejemplo, mañana voy pensando en el tema, mañana domingo, uy, se me ocurrió una cosa, ¿por qué no pregunté? Mándenlas en el grupo, porque eso enriquece una cosa que nosotros orientadores sentimos y a veces lo conversamos mucho, es que decimos, pucha, una reunión tan interesante la del sábado, las personas se veían tan interesadas, pero no comentaron nada a lo largo de la semana. ¿Será que tal vez ya no les interesó más? Yo no creo eso, pero por eso es que la herramienta del WhatsApp sería genial que a los próximos días continuemos trabajando y profundizando en el tema. Mira, se me ocurrió esto sobre lo que hablaron el sábado y no necesita ser del último sábado, puede ser del tema anterior, ¿no? Entonces, vamos conversando. Si por ahí ya hay más cosas y dicen, como Fernando le dijo, ¿no? Nos gustaría hacer una reunión de extensión porque este punto aquí no da para preguntarle aquí en el WhatsApp, realmente tendría que ser una reunión para extender. Bueno, nos organizamos, marcamos una horita, 2 horitas en alguna semana, que tal vez ya no sería obligatorio, no sé, eso ya lo veríamos después, porque sería una cosa fuera de la reunión habitual del Pero los que sábado. estén más Pero interesados, ¿no? podríamos ir los que... Amigos, si me permiten, vamos a dar por terminada Ya. miren, oficialmente la reunión ahora y ya Chao, dejamos adiós. de grabar porque si no, no se nos vuelve a Claro. pasar la hora de nuevo. Y si quieren, seguimos conectados para poder seguir conversando sobre esto. Esa es otra opción también que hay. ¿Ok? Pero respetamos los tiempos programados y los lapsos. Para ¿Ok? el video. La reunión a partir de este momento ya se da por terminada. Pero no se desconecten. Si tienes tiempo, Ernesto, y quieres hacer alguna aclaración o responder alguna otra pregunta, y tú también, Rosita y Ivonne, si tienen más preguntas, pueden hacerlas para no hacer otra reunión otro día, ahorita mismo, pero ya extendido Fernando, fuera. Voy a parar ¿Ok? la grabación. quiero que me entiendan una cosita, sí. Dos